La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación de la FUL, Marisa, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a presentar 16 historias intrascendentes de 16 escritoras. Yo quisiera que Mariana nos contara de dónde salió, Mariana Roca, nos contara de dónde salió esta editorial maravillosa que de pronto surge y es, creo que trinacional o algo así. Entonces, me interesa mucho también darle la bienvenida a México a Lugar Común. Mariana. Gracias, Tere. Buenas noches a quienes nos acompañan. Gracias a la FUL por invitarnos a la presentación de 16 historias intrascendentes. Pues sí, Lugar Común es una editorial que nace hace casi 10 años en Canadá con la intención de publicar autores latinoamericanos en español en Canadá y a su vez algunas traducciones al francés y al inglés. El año pasado llegaron a México y 16 historias intrascendentes es la primera apuesta de la editorial en México. Se distribuye ya varios títulos y lo tenemos tanto en la editorial como en librerías y pues es sí un proyecto en donde participa Colombia, participa Canadá y participa México con autores de los 3 países en cuento, en novela y próximamente también poesía. Muchas gracias, Mariana. Como podrán ver, tenemos con nosotros a Carmen Ross, a Genet Mansur, Adriana Jiménez, Ilayali Hernández, Lucía Izquierdo, Adriana Rodríguez y Victoria García Yoli. Nos están acompañando. Ilayali es una hermosísima escritora hidalguense que es un honor tener con nosotros en esta antología, todas en realidad, pero como esta feria es de Hidalgo, pues tenemos a la reina de la feria con nosotros. Preparamos bueno, la antología surgió a partir de la propuesta de Mariana de crear espacios para mujeres en cuento. El cuento había sido muy olvidado y últimamente ha estado recuperando, está volviendo con toda la fuerza. Y decidieron apoyar a las mujeres escritoras. Hicimos una convocatoria, envíame tu cuento favorito, y las autoras que nos respondieron con bellezas. Algunos cuentos tuvieron que quedar fuera, sin embargo, las 16 historias que se quedaron con nosotros son de verdad, una maravilla. Cuando lo lean, se van a dar cuenta de qué gran tesoro hay en este libro. Vamos a ver, porque como tenemos que representarlas a todas y es como imposible hacerlo así, mejor vamos preparamos un PowerPoint para presentarles a estas preciosas escritoras. Voy a compartir la pantalla. Aquí está, 16 historias intrascendentes. Aquí el par de irresponsables del libro, que somos Mariana y yo, y nuestras 16 autoras. Mariana, ¿nos puedes contar? Ella, además
de ser la editora, de cuidar que el libro quedara precioso, bien hecho, cuidadita la edición. Es escritora. Ella tiene un cuento que se llama Del otro lado. ¿Quieres contarnos de dónde salió? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, ya van varias personas que se acercan a mí a decirme, nada más inventaste a Angelina para hacerla sufrir. y, y pues sí, parece que sí. Al final, en realidad, son una de las muchas formas en que me he imaginado que me podría morir. Una forma patética en la que se podría morir una persona a la que le están pasando toda clase de cosas dentro y de pronto por fuera todo se resuelve en un clic. Así se me ocurrió, creo que se me ocurrió oyendo a un avión, no sé cómo funciona eso, cambiar de velocidad, metiendo el clutch. Sí, excelente. Elsa Fujigaki no pudo estar aquí, pero ella escribió un cuento muy interesante que se llama El diablo se llevó a mi hermana en un garrafón. Y comienza así: el frío me despertó. Una corriente húmeda se colaba por la ventana entreabierta. Elsa hace descender a los infiernos a su protagonista para perseguir al demonio que tuvo la osadía de raptar a su hermanita. Como cualquier niña, decidió que era mejor seguir al diablo que enfrentar el enojo de su madre. Carla Montalo. Que tampoco pudo estar con nosotros el día de hoy, cuenta la historia de Dalima y las palabras, los balbuceos de sus hijos y también las voces de la guerra, la incomprensión de las lenguas extranjeras y la llaga de la ausencia que solo puede curarse con palabras que se pronuncian por primera vez. Dalima tenía 19 años cuando se llevaron a su hermana. Carmen, ¿nos puedes contar cómo se te ocurrió la grieta del Edén? Hello. Bueno, ya, estoy aquí. Yo quería plantear un fenómeno que es recurrente en todo ser humano. Cuando descubrimos algo, y ese algo puede ser una verdad incómoda, o que nos haga sufrir, o que nos haga necesariamente cambiar nuestra posición en el mundo. Descubrir algo que fractura el horizonte que tenemos enfrente y que a veces hasta lo hunde. Y cuando caemos en ese abismo, gracias a ese descubrimiento, aparece esta fuerza. Nos enfrentamos a una fuerza. Puede ser la fuerza del destino, la fuerza de las circunstancias, pero es una fuerza. Y entonces, absolutamente caemos en un abismo interior, del que nos cuesta mucho no salir, desde el cual nos cuesta comunicarnos, y nos cuesta comunicarnos con ese abismo. Entonces se me ocurrió que Adán y Eva podrían ser un ejemplo de ello. Eva descubre que más allá del Edén, el mundo no es un paraíso, al contrario, es un infierno. Y eso la inquieta, la tortura, la atormenta, y como nos pasa a muchos, ese abismo que descubrimos, esa inquietud, que inquietud es una palabra muy suave, aquello que nos aterroriza a veces también se nos expresa en el cuerpo. Ya a Eva le pasa, a Eva de este cuento le ocurre. Y las circunstancias fuera de Eva son las mismas. Sigue estando en el Edén, sigue estando con Adán, pero para ella ya cambió el mundo. Y cambia el mundo de una manera torva y siniestra. El mundo ya no es el mismo y ella ya sabe que el mundo no es un Edén. A ver cómo le hace para conservarlo. Eso fue lo que se me ocurrió. Y pensé que bueno, aunque el mundo cambia, no sé, yo creo que todos hemos pasado por situaciones en que el mundo habitual se nos transforma y lo vemos amenazante y luchamos contra eso. Y ahí vivimos la fuerza del conflicto como una fuerza de la naturaleza, como una fuerza eléctrica que nos martiriza, nos tortura. Entonces, bueno, pensé que a Eva le podría ocurrir esto
Adán no está entendiendo muy bien lo que está pasando, pero algo alcanza a vislumbrar. Se asusta mucho de ver a Eva quebrantada. Y bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Muy bien, muchas gracias. Adri, ¿cómo se te ocurrió Por Saber de Ti? Doctora Adriana Azucena Rodríguez. Por favor, no, no es cierto. Por Saber de Ti surge de la pregunta por el ser mujer, ¿no? ¿Qué te hace ser una mujer y cuáles son los conflictos que enfrenta el individuo femenino, por así llamarle, ¿no? Es una visita también a muchas de las estructuras que se fueron deteriorando de unos años para acá, en la que los menores, los niños y los adolescentes son como las víctimas más, pues más vulnerables. Es un encuentro entre dos mujeres que deben resolver algunas diferencias que al final no lo son, pero sí conflictos de a qué tenemos que renunciar y cuáles son las imposiciones para lo femenino, ¿no? Entonces, es una historia sobre un reencuentro de dos amigas, justamente como menciones a marcha feminista. Muy como muchas que tenemos ahora. Sí, muy emocionante. Muy emocionante. Ana García Bergua escribió un cuento que se llama El Palco y empieza así. El abuelo había pagado ese palco en el Teatro Dionisio por 50 años. Ana, con su proverbial sentido del humor, entrega un cuento muy gozoso desde el palco de un teatro, a donde se muda su protagonista para narrarnos la vida cotidiana mediante este delicioso absurdo que se entremezcla con las obras representadas. Unos personajes viven en el palco de un teatro y terminan formando parte de las obras, porque la vida cotidiana empieza a entremezclarse con la obra teatral. Mónica Lavín empieza su cuento La felicidad. No es que los hubieran invitado, pero cuando vieron aquella casa a lo lejos, se salieron de la carretera y tomaron el camino de tierra que conducía a ella. Mónica sitúa su cuento en una granja paradisíaca en Orange, Belice, y con ese estilo sutil que la caracteriza, entre el agua cristalina y mangos regados con miel, se atreve a disparar una de las preguntas cruciales para cualquier ser humano. ¿Qué es la felicidad? Erika Rivera escribe un cuento deleitoso que se llama Pan de Muerto y comienza con esta frase: la mujer estaba inmóvil en el marco de la puerta. Esto abre espacios para imaginarse cualquier cosa, cualquier trama. Describe en el momento crucial en que la inspiración se deja venir mientras su protagonista se debate entre el descubrimiento de esa voz que dicta. Los escritores de pronto hablamos de musas, pero en realidad es una voz que dicta la historia y la tentadora distracción de unos ojos azules que la miran con insistencia. No. Gracias. Ave Barrera. Ave Barrera
en su cuento Aquellas tristes camelias blancas, que comienza: Miguel salió el fin de semana y yo decidí quedarme en casa para adelantar algunos pendientes. Ave Barrera en este cuento desnuda a su protagonista en el vestidor de una tienda. Nos la muestra frente al espejo con esa imagen que le grita que no es como se imagina, que no basta con sembrar camelias blancas para que florezcan. Es un cuento muy intenso. Yo escribí un libro, Teresa Dey escribió un cuento que se llama Nosotras las Buenas Muchachas. Y habla de una chica que despierta porque oye la televisión que pone en lugar de despertador y se enfrenta a la voz de un cantante alcohólico. Y esto la lleva a tener que enfrentarse a su propio pasado. Esto, como nos sucede a muchos, de pronto no es algo que nos guste, no es algo que disfrutemos. Admitir nuestros errores no es exactamente lo que más nos haga felices. Y se enfrenta al verse reflejada en la esposa del cantante alcohólico. Y sin embargo, no es igual. Esto era un poco como la toma de conciencia. Espero que valga la pena tomar conciencia. Gigi y la Yali Hernández Rodríguez. Hola, Tere. Hola a todas. Pues mi cuento en realidad es un poco como la gran mayoría de mis textos. Es algo que tomo prestado un fragmentito de la realidad para burlarme un poco. Y para burlarme un poco de cómo se supone que tenemos que amar, vivir, existir, de lo que se supone, ¿no? De todo aquello que nos han contado que tiene que ser lo correcto, ¿no? Todos estos estándares, todos estos clichés, todas estas fórmulas super impuestas por la sociedad, la familia, los amigos, en donde pareciera que uno solo puede ser feliz o solo puede ser exitoso o solo puede tener plenitud en el amor, en la vida, en la escuela, en el trabajo, si sigues las reglas. Entonces, este personaje, Libra, es un poco todo lo contrario a la belleza, al éxito y a lo que la sociedad cree que es una mujer triunfadora. Pero justo ella también encuentra en el internet esta posibilidad de crear las ficciones que cada vez nos inundan más en las redes sociales, en donde todos los desayunos parece que son maravillosos en Instagram, aunque al final del día la realidad siempre parece un poco más triste, más acartonada, más sosa incluso. Y justo esta es parte de la historia de este cuento y pues el resultado es esto, el universo conspira. Excelente. Victoria García Yoli. Victoria, además de contarnos de dónde salió tu cuento, puedes leerlo. Es una minificción preciosa. Bueno, primero lo voy a leer entonces, pues si no les voy a contar el cuento con la explicación. Petición. Estoy segura de que la otra noche fuiste tú el que arrastraba los pies junto a mi cama y quien se sentó a mi lado. Pude sentir tu peso. Me sacaste de un sueño profundo sin darme la oportunidad de decir tu nombre, mucho menos de tocar tus labios. Quiero pedirte que cuando regreses hagas el favor de no espantarme. Mejor despiértame con los besos de tu dulzura inédita y esa sonrisa que iluminaba el día. Sabes que yo te espero. Si lo haces, podríamos pasar la noche envueltos el uno con la piel del otro, haciendo el amor hasta que ya bien entrado el día, dejen de esperar mi presencia en la oficina
y tú olvides el camino de regreso al más allá. Ay, qué hermoso. Bueno, pues se me ocurrió como se te puede ocurrir después de 4 o 5 o deben haber sido como 6 pesadillas al hilo, en la típica que se te sube el muerto. Y entonces se te sube el muerto en la cama, todo el mundo hemos pasado por ese momento terrorífico, que no te puedes mover. Y estaba siendo tan recurrente la pesadilla que llegué a la conclusión de que era una persona por quien estaba yo viviendo un duelo muy doloroso por su partida, y decidí escribirle esto como por necesidad de decirle, comunicarle y pedirle que no me asustara, a final de cuentas, porque iba a tenerle yo miedo al fantasma de alguien que has amado en vida, ¿no? Entonces, pues decidí pedirle de la manera más atenta, es que no me espantara, que mejor, ya que venía de regreso, pues mejor que hiciéramos una buena parranda en la noche, etcétera. Lo cierto es que después de que escribí el cuento no se me ha vuelto a subir el muerto nunca, y esto ya pasaron años, entonces es un cuento de amor, es un cuento de fantasmas, es un cuento de duelo, está la muerte presente, está pues realmente todas las cosas de la vida en un breve mensaje, en un frasquito pequeño. Es un cuento amorosísimo. Es un gran homenaje. Así es. Lucía Izquierdo, cuéntanos. Bueno, pues Bala Perdida surge de un proceso muy doloroso que tuvimos que atravesar mi pareja y yo en el 2019, a principios de año, en donde descubrí lo que eran las cuotas policiales y la necesidad de encerrar al que estuviera en el camino para cumplirlas. Entonces, me di cuenta como de muchos resquicios de la ley en donde el sistema judicial pudiera parecer una mera sugerencia y en donde pareciera que incluso una bala puede ser más sensible que un ser humano. Entonces lo que quise fue materializar esa sensibilidad que a veces nos hace falta como seres humanos para empatizar con el otro y para entender como un suceso en toda su complejidad y no quedarse solo como con una parte, ¿no? Y al mismo tiempo entender esa complejidad humana en donde puede parecer como un dilema moral y de qué lado vas a estar tú, ¿no? Es como plantear ese esquema de duda. Claro, pero además haces una investigación para escribir este cuento. Pues sí, más bien fue una investigación vivencial. Entonces, la investigación, digamos, detrás de es cuál es el proceso, cuál fue el proceso para el invento de la bala en sí misma, ¿no? De dónde surge esta arma y qué hubiera pasado si nunca hubiera existido y qué habría pasado si no hubiéramos existido nunca, ¿no? Claro, es muy interesante, muy, muy golpeador. Rosina Conde escribe muy a la norteña, como ella es, un cuento que se llama Arroz y Cadenas, que empieza así: 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, una basta. Y lo repite: 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, una basta. Rosina Conde se convierte en la conciencia de su protagonista, o sería mejor decir en su inconsciencia adolescente. Es una chica adolescente que está muy incómoda con lo que le está pasando. Mientras la acompaña en el tejido de agujas, le va recordando su historia y le dirige la puntada de arroz, que es un derecho, un revés, una basta y un nudo.
Entonces, cuando hablamos de arroz y cadenas, estamos hablando de cómo se teje la vida. Es aparentemente un apunte de tejido de crochet y finalmente es cómo teje la vida un adolescente en el norte. Bueno, en todos lados. Genet Mansur, otra belleza que tiene una minificción de verdad apabullante. Genet, ¿puedes leerla, por favor? Hola. Y luego- Gracias, Tere. Hola a todas. Ajá. Mi cuento se llama Striptease y se los voy a leer. La música y la penumbra nos envolvían. Vi brillar en sus ojos el deseo cuando le sonreí por primera vez. Sonrió golosamente y se acercó a mí. Sin decir nada, manoseó todo mi cuerpo con su mirada y decidí que él era el elegido. Lo fui guiando sin hablar hacia uno de los apartados. Estábamos solos. Sus ojos estaban fijos en mi cuerpo, tratando de predecir mi siguiente movimiento. Fue delicioso. Me quité el vestido al compás de la melodía que iba formando una espiral a nuestro alrededor. Sus ojos exploraban hambrientos mis senos. Me quité el sostén. Estuvo a punto de abrazarme, pero con un gesto se lo impedí. Paciencia. Aún no llegaba la hora de lo mejor. Coqueta, me deshice de mis bragas. No pudo controlarse y comenzó a desvestirse. Ah, el momento culminante había llegado. Sin dejar de bailar, me quité la peluca. Se quedó inmóvil, como tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo. Algo muy sencillo, corazón. Escupí la boca y me quité una pierna. Desatornillé mis senos. Después me desprendí un ojo. Huía despavorido antes de que terminara mi actuación y tropezaba, sin querer, con esos senos que lo habían enloquecido. Mi amor. Genet, ¿cómo se te ocurrió? Este cuento se me ocurrió porque cuando yo era mucho más joven, sí, bueno, ya un poco de tiempo después que estuve en un trabajo donde la mayoría eran hombres, porque yo soy arquitecta de profesión, me di cuenta de que en general al público masculino que me rodeaba no le interesaba lo que había dentro de mí, más bien era lo que había fuera de mí, el busto, la pierna, todo lo exterior. Entonces me puse a pensar qué pasaría si me desprendo de todo mi exterior y se queda lo de adentro. ¿Sería lo mismo con los que me están alrededor de mí? Y bueno, pues empecé a jugar con la idea y surgió el cuento, ¿no? Sí, que es sensacional. En muchos sentidos ha sido como nuestro estandarte, el cuento de Genet. Gracias, Tere. Adriana Jiménez García. Gracias. Bueno, en realidad no sé por qué escribí este cuento ni cómo lo escribí, pero si lo supiera, lo que diría sería que las personas somos lo que hacemos con lo que el mundo hace con nosotras, ¿no? Eso es lo que se dice, que somos lo que hacemos con lo que el mundo hace con nosotras, con las personas, pero las cosas no tienen esa posibilidad. Las cosas no tienen la posibilidad de hacer algo con lo que hacemos con ellas, ¿no? No pueden hacer nada. La cosa es que las personas somos parte del mundo como nuestros órganos y nuestras extremidades son parte de nosotras las personas, ¿no? Así que imaginé cómo es que las cosas padecen las insensateces que nosotros hacemos con ellas, ¿no? Las cosas nos padecen, eso es lo que creo que ocurre en el cuento, ¿no?
para nuestros órganos, para nuestras extremidades, para nuestras cosas, nosotros tenemos que ser algo bien extraño, bien arbitrario y bien inquietante. Y de estas cosas es de lo que hablan las cosas que hablan en este cuento. Gracias. Me encanta. Aquí están 16 historias intrascendentes. Es un libro delicioso. No porque estemos nosotras ahí, pero también porque lo entregamos con todo nuestro amor. Elegimos nuestro cuento favorito. ¿Dónde lo pueden comprar? Está en el sitio del Lugar Común Editorial, https:// lugarcomuneditorial.com. Ahí, Mariana, ¿puedes hacer el comercial? Gracias, Tere. Pues sí, en la página del Lugar Común, como ya mencionó Tere, se puede conseguir este título y algunos otros, antologías también escritas por mujeres, cuentos de mujeres, novelas escritas por hombres, textos de personas colombianas, de personas mexicanas, y estamos ampliando nuestra selección. También ahí se puede comprar el libro electrónico y en físico. Y bueno, en las librerías El Sótano está también todo nuestro catálogo y pues bueno, en algunos otros puntos, pero solamente de la Ciudad de México. Esperamos poder llegar próximamente a más lugares. Pues queremos agradecer esta oportunidad. Si ustedes tienen preguntas, nos gustaría, o comentarios, nos gustaría mucho que nos los quieran llegar al lugar, al sitio de la editorial o por Facebook a el sitio del Lugar Común. ¿Cómo está la página del Lugar Común en Facebook, Mariana? Sí, Lugar Común Editorial. Y así, en Facebook, y también estamos en Twitter y también estamos en Instagram y estamos a sus órdenes. Y estamos muy felices de que nos hayan invitado. Muchísimas gracias, ingeniero Alfaro, Marisa de Santos. Muchas gracias. Las 16 escritoras de 16 historias intrascendentes, queremos agradecerles. Son historias cotidianas, no sabemos qué tan trascendentes puedan ser para cada quien, por eso las llamamos así. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.